Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del WIMU Training Days. Soy Carlos Martínez, Sport Scientist de WIMU, y es un placer presentaros a nuestro primer ponente de hoy, Jordi Balcells. Jordi es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y posee un máster en alto rendimiento en deportes colectivos. Además, cabe destacar la amplia experiencia que posee Jordi en el ámbito profesional, habiendo sido preparador físico durante 15 años en el Girona y luego habiendo estado en equipos como Sevilla, Español y Alavés. Hoy Jordi nos trae una ponencia que se titula Desarrollo del proceso de entrenamiento en un equipo profesional, de la tarea al modelo de juego. Por último, recordaros que todas las dudas las podéis escribir en el chat y al final de la ponencia Jordi las responderá. Espero que disfrutéis. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos los que asistís hoy a este nuevo acto organizado por WIMU. Muchas gracias, evidentemente, también a WIMU por permitirme participar en estos Training Days que nos permite a todos los profesionales poder estar en contacto con otros profesionales en estos momentos que seguramente es más difícil el poder compartir espacios físicos. Muchas gracias a WIMU por permitirnos a los profesionales poder compartir conocimiento y estar en contacto con otros profesionales del sector para seguir avanzando y seguir evolucionando. En primer lugar, me presento, soy Jordi Balcells, preparador físico que he estado como en dos etapas en lo que es mi vida profesional. He estado 15 años en un club como el Girona, haciendo distintas facetas como readaptador, como preparador físico, y en los últimos años he estado de la mano de un entrenador, donde hemos podido estar en distintos equipos como es el Sevilla, el Español y el Alavés. La idea de esta charla, como dice el título, quería presentar cómo preparamos nosotros el proceso de creación de nuestro modelo de juego que hemos estado realizando estos últimos años con el entrenador, cómo cuando llegamos a un equipo o nos enfrentamos a una nueva plantilla, cómo realizamos este proceso de creación del proceso de entrenamiento, concretamente dentro del microciclo semanal, pero más concretamente analizando lo que sería la tarea, que es lo que nos va a permitir el construir una semana de entrenamiento, un microciclo tipo de entrenamiento. Antes de empezar, pero quería reprender la primera parte de la presentación, donde hablaba de mis distintos roles, y quería hablar un poco de lo que venía siendo un poco el trabajo del preparador físico y cómo lo entiendo yo. Por suerte, y hacía poco escuchaba a un compañero, no es precisamente del mundo del fútbol, sino que es del mundo del básquet, a Xavi Xilín, que hablaba de cómo había crecido nuestro departamento, nuestra área, nuestras responsabilidades, gracias en gran parte también a las tecnologías que tenemos disponibles, y cómo nos podíamos diferenciar dentro de un cuerpo técnico, dentro de un grupo de trabajo. Como decía en el inicio, yo he estado varios años trabajando de preparador físico, últimamente de la mano de un entrenador, y quería poner en valor o focalizar o cómo entiendo yo la figura del preparador físico de campo en el día a día de un equipo de fútbol. Os voy a hablar de mi experiencia, de lo que he vivido yo. Entiendo que hay científicos que nos aportan mucha luz a nuestro trabajo diario, y en eso quería hacer un poquito de incidencia. Al final, entiendo que el preparador físico que está cerca del cuerpo técnico, que está de la mano del entrenador, creo que responde o tiene una responsabilidad muy importante de integración, de agrupar toda la información que hay alrededor de un equipo de fútbol para
ahí poder aplicar una serie de acciones para preparar las semanas de entrenamiento, los entrenamientos o los microciclos. Entiendo que el preparador físico es la persona ideal, la persona idónea para aglutinar toda la información que se genera, para transmitirla y en ese sentido hacer que todo el mundo camine en una misma dirección y que no los distintos departamentos del club se enfoquen en sus responsabilidades y no integren esta información en el día a día y no podamos compartir esta información. Así como os decía, creo que el preparador físico es la persona ideal para aglutinar esta información y transmitirla para poder tomar decisiones. Evidentemente, el preparador físico está integrado dentro del cuerpo técnico y evidentemente debe de tomar decisiones en cuanto a la planificación, en cuanto al diseño de lo que será la semana de entrenamiento. Debe de estar muy cerca del entrenador, de los analistas, para poder tomar esas decisiones en cuanto a las tareas de entrenamiento que se vayan a realizar y cómo enfocar la semana de entrenamiento. Para ello, por eso, también debemos de sumar toda una serie de informaciones que están alrededor y que dependen a lo mejor de departamentos que no son tan directamente como el cuerpo técnico. Así, por ejemplo, creo que, como comentaba antes, haciendo referencia a Xavi Chelín, hemos sufrido un cambio exponencial en lo que viene siendo la formación de los equipos de trabajo, de los equipos profesionales y, por suerte, a día de hoy podemos contar con profesionales especializados en el análisis del entrenamiento, en el análisis de los datos, en el análisis de los procesos que sufren los futbolistas en el día a día, hablando de fatiga, recuperación. En ese sentido, volviendo otra vez a la figura del preparador físico, creo que es la persona ideal para absorber toda esta información que todos estos profesionales transmiten y concretarla para poderla transmitir al cuerpo técnico para que tome esas decisiones. Al final estamos en un mundo en que no hay tiempo, hay partidos prácticamente cada 3-4 días y toda esta información debe de tener unos procesos, unos protocolos que pueden ser más o menos formales para tomar decisiones de manera eficiente y de manera eficaz. Así, creo que es muy importante que el preparador físico tenga esta comunicación con los analistas de datos o incluso con las personas que van a diseñar el microciclo, no directamente relacionado con lo que pasa en el campo, sino también con todo lo que pasa fuera del campo, en los procesos de recuperación, en el análisis de los GPS, en los trabajos de fuerza que se realicen. Necesitamos una persona que integre todos los pensamientos y los transmita al cuerpo técnico para que se tomen las decisiones oportunas. Entonces, resumiendo muy a grosso modo, en este sentido creo que el preparador físico es esa persona ideal para obtener toda esta información, canalizarla hacia el cuerpo técnico. Evidentemente, esto también sucede con el cuerpo médico. Al final hay muchísima información que es de muchísima importancia para tomar esas decisiones en cuanto al día a día, en cuanto a decidir si un futbolista va a entrenar o no va a entrenar. Y aquí se requiere una persona, otra vez creo que la ideal es el preparador físico, para obtener esta información de cómo se encuentran los futbolistas, en qué estado están, cómo están los lesionados, cómo han llegado los futbolistas al campo, cómo han terminado la sesión de entrenamiento, cómo se encuentran en sus valoraciones antropométricas y tener ese contacto con el cuerpo médico diario, creo que tanto antes como después de la sesión, para ir reajustando las cargas de trabajo tanto a nivel de equipo como a nivel individual. Es evidente que hay decisiones que deben de tomar el entrenador, médico, incluso el propio futbolista delante de situaciones excepcionales como puede ser una operación, pero lo que es el día a día de trabajo, esa información diaria que nos transcriben los futbolistas en su día a día, es importante que haya un canal directo, claro, y creo que la persona ideal en ese sentido es el preparador físico para transmitir toda esa información que nos llega desde el cuerpo médico al cuerpo técnico y tomar las decisiones oportunas, tanto referente
a lo que viene siendo el entrenamiento, como evidentemente en alineaciones en días de partido. Y por último, también considero que es importantísimo, a veces no se tiene mucho en cuenta, pero creo que afecta mucho al día a día de un equipo, toda una serie de aspectos que pasan alrededor de ese equipo que a lo mejor no tienen tanta relación con lo que es el propio entrenamiento. Estamos hablando de jardineros, delegados, los departamentos de comunicación. Al final, cuando hablamos de un jardinero, estamos hablando de que estamos comentando o tomando decisiones sobre el medio donde nuestros futbolistas van a trabajar. Necesitamos las mejores condiciones para trabajar y para que nuestros futbolistas estén en una situación óptima. Es importantísimo la relación que tengamos con los jardineros del club para tomar decisiones conjuntas de dónde entrenar, cuándo entrenar, el estado del césped si es el ideal y tomar decisiones de manera conjunta para que nuestros futbolistas encuentren las mejores condiciones para entrenar y para competir. En ese sentido también el delegado creo que es una persona esencial en un montón de decisiones que deben de tomarse, por ejemplo, los viajes que realiza el equipo. Al final hay que integrar las necesidades que tenga el club, que tenga el delegado, con las necesidades que tenga el equipo a nivel de descanso, a nivel de optimizar estos planes de viaje, y creo que en este sentido el preparador físico es una persona de confianza del cuerpo técnico y también lo debe ser de jardineros, delegados, para poder tomar decisiones en todos estos sentidos para facilitar la vida de nuestro equipo. También con los medios de comunicación, con los departamentos de comunicación del club, intentando respetar aquellos futbolistas que necesiten un descanso, realizar acciones como entrevistas, como actos del club que se adecúen a los días ideales que creamos que son mejores para que nuestro futbolista esté más descansado y esté más preparado para competir y no distraído en acciones que en según qué momentos pueden distraer o pueden ser las mejores para que se hagan. Resumiendo un poco, creo que, y os hablo de mi experiencia en estos últimos 7 años, creo que el preparador físico está en una situación ideal para aglutinar toda esta información que hay alrededor de un equipo para tomar decisiones y acertar. Es importante que no caminemos en paralelo, porque al final nos enfocamos solo a los que veis detrás, a cada uno de nuestros futbolistas, y no nos podemos enfocar de manera paralela ni de manera individual. Nos debemos enfocar de manera grupal como un equipo de trabajo, que todo el mundo transmita la misma información, que todo el mundo marque la misma línea, porque yo creo que esto ayuda a conseguir o a tener más éxito en cosas tan difíciles de controlar como evitar lesiones o que nuestros futbolistas estén en condiciones o en disponibilidad de entrenar y de competir. Al final nos debemos de enfocar a ellos y para ellos tomar toda una serie de decisiones alrededor de esta información que está siempre dando vueltas o afectando a nuestros futbolistas. Presentada un poco la idea que tengo de lo que creo que sería unas buenas funciones o las funciones que yo creo que deben ser importantes en un preparador físico, aparte de lo que sea el diseño y la planificación, como entiendo yo mi figura o la figura que he podido vivir en el cuerpo técnico que he estado en los últimos años. Os paso a explicar un poquito el proceso de creación o de construcción de lo que viene siendo el modelo de juego. Como podéis ver aquí, y esto es reconocido los últimos años, la evolución que ha vivido el fútbol en este caso. Antes a lo mejor entendíamos los distintos aspectos del trabajo como aspectos separados, y hemos podido ver que al final nos enfrentamos o estamos delante de futbolistas que se expresan de manera global. Entonces, como consecuencia de esta forma de ser, del ser humano que se expresa de forma global,
afectándole los temas emotivos, los temas físicos, los temas tácticos. Debemos de presentar propuestas donde nuestros futbolistas se puedan expresar de manera global, donde aparezcan aspectos tácticos, donde aparezcan elementos técnicos, porque al final el futbolista, cuando participa en la competición, se expresa de manera global. Eso creo que es desde donde debemos de partir, de la competición, para poder reproducir situaciones en los entrenamientos que nos den respuesta a las demandas de la competición. En este sentido, se ha hablado con mucha profundidad y otros compañeros antes que yo y de manera mucho más profunda en los periodos que se pueden, en las semanas de entrenamiento, cómo organizarlas, cómo enfocar las cargas de los distintos días que hay entre los partidos, que al final es como nuestras pequeñas vidas, ¿no? Entre un partido y otro partido, nuestra vida pasa concentrada en un microciclo, y cómo adecuar las cargas dependiendo de dónde venimos y para dónde vamos y el tipo de microciclo que tenemos. Creo que ha habido compañeros que lo han explicado de manera muy profunda y con mucho detalle. Este es un ejemplo de una semana tipo donde se introducen los distintos contenidos, teniendo en cuenta también qué tipo de semanas tenemos y entendiendo también que hay aspectos que condicionan el microciclo, como puede ser un hecho muy importante y que se da de manera común cada 15 días o prácticamente cada semana, el hecho de jugar casa o jugar fuera. Aquí hay una serie de premisas que creo que son importantes a la hora de entender cómo planificar el microciclo. Pero ya os digo que creo que hay compañeros que lo han expresado de manera muy, muy detallada. Yo, en este caso, me voy a ir a un punto más concreto, que es el cómo escogemos las tareas para incluirlas dentro de esta semana. Como podéis ver, estos son semanas reales. Cuando estábamos en Girona, podemos ver aquí que los partidos o la distancia entre los partidos efectivamente van a afectar al tipo de cargas que podemos incluir dentro de esa semana de entrenamiento, y a partir de ahí, pues cuando tengamos creado el mapa semanal, ir introduciendo las tareas que nos permitan dar respuesta a la dinámica de carga que hemos decidido para cada día. Como he comentado, hay muchos compañeros que han desenvolupado este tipo de microciclos, hablando de los días +1, de los días +2, una primera parte de la semana +3, -4, -3, donde se suele acumular toda la carga de trabajo, y una fase posterior cerca de los partidos, que es una fase de acomodación, de tapering, para llegar en las mejores condiciones. Esto sería un ejemplo de una semana tipo sin partido, y esta sería un ejemplo de una semana tipo de cómo la enfocaríamos nosotros, teniendo en cuenta que tenemos un partido entre semana y que seguramente tenemos un viaje de por medio. Son ejemplos que, como he dicho, muchos compañeros han desenvolupado, pero antes de llegar aquí, creo que es importante que demos un paso atrás. Esto está muy estudiado, muy hablado, muchos de nosotros lo aplicamos en nuestro día, pero creo que es importante que antes de tomar estas decisiones conozcamos muy bien el ejemplo o conozcamos muy bien el entorno donde nos estamos moviendo, el tipo de equipo que tenemos. Creo que antes de tomar decisiones sobre el microciclo hay que hacer unos pasos previos para conocer muy bien en qué equipo estamos. He tenido la suerte de poder estar en 3 equipos o 4 equipos en los últimos años, y cada equipo tiene sus características distintas. Cada equipo tiene sus futbolistas característicos y tienen sus características individuales. Entonces, creo que lo primero que debemos de hacer cuando llegamos a un sitio, cuando llegamos a un equipo, es conocer qué patrones de actuación van a tener ese equipo en concreto en la competición. No es lo mismo estar en el Sevilla que estar en el Girona, por poner 2 ejemplos.
por las repercusiones que tiene a nivel de equipo y las exigencias que vamos a tener. Creo que debemos de preparar al colectivo para soportar las exigencias físicas, técnicas, tácticas, psicológicas del modelo de juego que debemos implantar. Evidentemente sin obviar los perfiles individuales. Pero para ello debemos de pensar qué tipo de juego queremos plantear. Ese proceso de entrenamiento está dando respuesta a las exigencias que nuestra forma de jugar, nuestro equipo con sus objetivos se le van a exigir en la competición, y a partir de ahí nos debemos de hacer preguntas de cómo queremos que se comporte nuestro equipo tras pérdida, cómo queremos que nuestro equipo actúe después de recuperar el balón, qué relaciones hay entre los jugadores en función de la fase del juego que se encuentren, qué acciones son predominantes en nuestro modelo de juego y conocer también qué perfil competitivo tiene cada posición dentro de nuestro modelo de juego. Entonces, como os comento, antes de llegar a la organización semanal del microciclo, creo que es importante que realicemos un proceso de estudio, de análisis de cómo queremos que se comporte nuestro equipo para luego poder dar respuestas en el entrenamiento. Para ello, es importante que nos enfoquemos a la competición. Al final, el entrenamiento tiene que ser unos medios facilitadores para poder competir. Nos vamos a concentrar en dar respuesta a esto. Al final, el domingo, el sábado, el día que nos toque competir, vamos a necesitar unas exigencias físicas, tácticas, técnicas, psicológicas, y para ello lo debemos de intentar trasladar a lo que es el entrenamiento del día a día para poder dar respuesta el día que compitamos. Este tiene que ser nuestro objetivo, la competición. Para ello, como os decía antes de proponer tareas, antes de proponer semanas de entrenamiento, debemos de conocer cuál es el perfil competitivo enfocado a la competición, como decía, de cada demarcación de nuestro modelo de juego. Evidentemente, como muchos de vosotros ya conocéis, no es lo mismo un defensa que un carrilero. Podemos encontrar que, como podéis ver un pequeño ejemplo aquí, un carrilero puede realizar 424 metros a alta intensidad, tener unas puntas de velocidad muy altas y realizar 27 sprints por partido. En cambio, un defensa, las exigencias que le lleva el modelo de juego a este futbolista es que se mueva en unas características totalmente distintas. Entonces, antes de hacer el paso de conocer individualmente cómo se comportan nuestros futbolistas, debemos de conocer qué exigencias físicas tiene nuestro modelo de juego cada demarcación. Últimamente nosotros, con el cuerpo técnico que he estado estos últimos años, utilizábamos un sistema, un 3-5-2, un 5-3-2, dependiendo de las fases, pero sí que es cierto que había demarcaciones muy concretas que nos requerían un perfil muy concreto. Conocer cómo se comporta ese modelo de juego o las exigencias que tiene esa demarcación nos va a permitir tomar decisiones como, por ejemplo, de qué futbolistas son los más adecuados para ocupar esas posiciones. Incluso a la hora de fichar, el poder conocer de antemano las exigencias de la demarcación y conocer las características individuales que tiene cada futbolista nos va a permitir el poder orientar o aconsejar, si se nos pide la opinión, si este futbolista se puede adecuar o no a las características que nos pide cada demarcación. Un ejemplo concreto de un equipo donde podíamos ver la participación de nuestros futbolistas en competición cuando había 3 cambios. Podíamos ver cómo se comportaba ese futbolista en el partido, podíamos ver el promedio de ese futbolista de manera concreta en competición y un detalle que creo que es importante de cara a nuestros futbolistas es el presentarle cuáles son sus máximos para que él conozca cuáles son sus topes. Esto creo que, aparte de conocerse a uno mismo, ahora los futbolistas tienen muchos medios para conocer muchos detalles de su proceso, de su formación, tienen muchísimos recursos para conocer
qué datos tienen a lo largo de las semanas de entrenamiento, pero también de los partidos, pero creo que es importante que nosotros les facilitemos este tipo de datos a los futbolistas para que se conozcan ellos mismos y puedan casar el cómo se han comportado en un partido referente a sus medias, a sus promedios, para poder, bueno, compartir esas sensaciones que han tenido ellos durante el partido para realmente ir creciendo e irse conociendo mejor cómo se han ido encontrando a lo largo de la competición, a lo largo de los entrenamientos. Podemos ver aquí un ejemplo concreto de un partido donde algunos futbolistas estaban por encima de su promedio, otros futbolistas estaban por debajo de su promedio. Al final estos son respuestas individuales a una competición, a un día concreto, pero que les permite conocer a nosotros cómo se comporta ese futbolista en competición, irlo conociendo a medida que vamos teniendo datos para luego replicar esas demandas en el entrenamiento. Otro ejemplo concreto de un partido jugado con el Alavés, futbolistas con su promedio, con su máximo, con su media. Esto nos permite conocer, o le permite al futbolista conocerse a él mismo y saber también nosotros el cómo se ha comportado en ese partido en concreto, que al final está afectado por una serie de elementos que luego veremos. Pero esto nos permite ir conociendo cómo se comporta ese futbolista, cómo se comporta un futbolista en una demarcación concreta, y eso nos debería de permitir tomar decisiones en el proceso de creación de entrenamiento. Al final estoy planteando este paso previo para luego llegar a la organización, a la elección de las tareas que nos permitan dar respuesta a cada posición, a cada futbolista y al final al grupo, al equipo. Otro detalle que considero que es importante es no tener en cuenta a nuestro equipo por separado, sino que lo debemos de contextualizar. ¿Cómo se comporta nuestro equipo en competición? Un ejemplo de Sevilla. Estos datos están extraídos de la plataforma MediaCoach, que por suerte los preparadores físicos que están en primera y en segunda división en la Liga Española tienen todos accesos a ello, y nos permite el poder contextualizar cómo se está comportando nuestro equipo, no solamente a nivel de datos, sino contextualizarlo en el entorno en que va a competir. Entonces, antes de un partido podemos ver una serie de datos de distancia total con balón, sin balón, metros a alta intensidad, que no vamos a entrar al detalle, sino que es más que podamos tener la idea de cómo enfocamos este análisis competitivo del equipo para compararlo con el resto de equipos de la liga. Así pues, en este caso nos enfrentábamos al Levante y esto nos permitía analizar y conocer cómo estaba nuestro equipo respecto a todos los equipos de la liga, y al mismo tiempo el poderlo comparar con el próximo rival que teníamos el fin de semana. Esto nos permite también conocer cómo se suele comportar nuestro equipo en competición, y esto nos debería de permitir de tomar decisiones en el proceso de entrenamiento para enfocarlo hacia esa dirección. Eso también nos permite ver qué puntos fuertes tenemos o qué puntos más débiles, o nuestro modelo de juego a qué nos lleva, a qué tipo de exigencias físicas nos lleva el modelo de juego que el cuerpo técnico quiere implantar. Otro ejemplo de una temporada anterior, comparándolo con el mismo equipo, con el Levante, podíamos ver que el Levante estaba entrenado por el mismo entrenador, por el mismo cuerpo técnico y por el mismo o un grupo muy similar de futbolistas, y nos permitía ver que el Levante se comportaba de manera muy similar una temporada anterior y a la siguiente temporada, estando nosotros en un equipo distinto. Como he dicho, al final ese proceso previo de toma de decisiones en el entrenamiento nos permite estas plataformas, en concreto MediaCoach, el conocer una serie de datos al momento, que nos permite conocer cómo está nuestro equipo, en qué lugar se encuentra. Estos datos están actualizados desde la temporada anterior, están actualizados hasta la jornada 34. Nosotros estábamos en el Alavés y nos permitía ver pues, que éramos un equipo que recorría poca distancia respecto al resto de equipos, que en lo que era distancia
a alta velocidad, nos ubicábamos aquí y podíamos vernos comparado con nuestro rival y con el resto de liga. Esto nos permitía conocer cómo se comportaba nuestro equipo e intentar aplicar decisiones en la toma de decisión del día a día. Por suerte, también en cada partido obteníamos esta información de manera mucho más detallada. Nos permitía tomar decisiones o valorar cómo se había comportado nuestro equipo. Aquí creo que es importante resaltar que estos datos absolutos que podemos obtener de cada partido en cuanto a distancias, velocidades, que no voy a entrar en detalle en las variables, pero sí que podemos ver que nos podíamos comparar con la media que había hecho el equipo, cómo se había comportado en la primera parte, en la segunda parte y en el total de las variables, comparada con la media del equipo durante toda la temporada, y ver también cómo se había comportado el rival respecto a su propia media y respecto a la media de la liga, para saber si se había comportado en sus variables normales o estaba por encima o por debajo de su media. Evidentemente, estos datos que obtenemos de la competición y que nos van a permitir tomar decisiones en la semana de entrenamiento que estamos preparando, están afectados por muchos aspectos. No los debemos de tomar como acción-reacción, sino que hay muchos aspectos que pueden hacer variar estos datos. Hace poco un compañero comentaba factores que influyen en el rendimiento y me gustaría repetirlo sin querer pisar un poco lo que comentaba el compañero hace, creo que dos training days, pero creo que es de vital importancia el tener en cuenta que cuando evaluamos el comportamiento de nuestro equipo en competición, tenemos que tener en cuenta, disculpar que está en catalán, valorar cómo ha ido ese partido. Íbamos ganando, íbamos perdiendo, íbamos empatando. El rol táctico que le otorga el entrenador a cada posición, hay alguna variación táctica que hace que nos comportemos de manera distinta. El posicionamiento del rival en el campo, es un equipo que nos presiona muy arriba, es un equipo que está muy atrás, eso va a afectar a nuestro comportamiento en el partido. El perfil condicional que escojamos, al final podemos tener dos carrileros, pero hay un perfil condicional que hace que a lo mejor tengamos unos valores más elevados, unos valores más bajos en función del futbolista que se escoja por sus propias características individuales. Tener en cuenta también contra qué rival nos enfrentamos. Un rival de más calidad seguramente nos va a exigir mucho más en unos aspectos, y otro rival en que nosotros seamos más dominadores nos va a hacer exigir otros aspectos concretos del juego. Y otro factor importante creo que también es dónde se juega. No es lo mismo jugar de local que jugar de visitante. Incluso ahora en pandemia, que no había aficionados, al final el hecho de llegar a tu estadio, en tu entorno, hace que te sientas como en la obligación de sacar un buen resultado en casa, y los comportamientos de los equipos creo que varían en función de si están de local o de visitante. Aquí tenemos, ya para terminar, con el análisis de lo que vendría siendo de nuestro equipo, nuestros futbolistas, una hoja de partido que podíamos obtener súper detallada de cada uno de nuestros futbolistas. Esto es un ejemplo concreto para que podamos ver el montón de información que podemos obtener de un futbolista. Aquí seguramente lo ideal sería encontrar esas variables que nos den información sobre nuestro modelo de juego, sobre nuestro día a día o sobre el comportamiento de nuestros futbolistas, para poderlos analizar de manera regular y poder ubicar el futbolista dentro de unos parámetros. Y repito otra vez, no quiero hacerme repetitivo, pero para luego poder tomar decisiones en el proceso de entrenamiento. Una vez analizado todos estos aspectos, el conocer cómo se comporta nuestro equipo en competición respecto a la liga y respecto al resto de futbolistas, el resto de equipos, el conocer cómo se comporta cada futbolista de manera individual, el conocer las exigencias que tiene el modelo de juego que quiere aplicar el cuerpo técnico, creo que es momento de enfocarnos a si conocemos nuestra tarea. Ahí hay que empezar a construir el puzzle semanal y ir incorporando cada pieza
de manera adecuada para que podamos dar respuesta de manera concreta al proceso de entrenamiento que planteamos en esta pequeña vida que va desde el match day hasta el siguiente match day. En ese sentido, y os estoy hablando de mi experiencia individual, mi experiencia personal, creo que es importante que vivamos un proceso de análisis de cada una de las tareas que estamos realizando para saber si están dando respuesta a nuestro modelo de juego. Creo que esto es esencial. Tenemos tareas de entrenamiento para preparar al futbolista, al equipo, para dar respuesta, como decía anteriormente, a nuestro modelo de juego. En estas tareas se van a proponer unas situaciones simuladoras a nivel físico que tendrán una orientación preferencial, es decir, a través de tareas tácticas, de tareas donde el entrenador, donde el cuerpo técnico quiera incidir en la preparación del siguiente partido o en la preparación del equipo, debemos de mirar con ojos físicos, con ojos condicionales, qué representa esa tarea, para saber cuándo es mejor ubicarla. Tenemos que hacer un análisis detallado de la tarea para saber esa pequeña pieza del puzzle dónde ubicarla, si en un -5, en un -4, en un -3, en un +1, en un -1. Estas situaciones simuladoras que proponemos, que son las tareas, deben de crear adaptaciones, ya no solamente a nivel físico, sino también a nivel táctico, para que el futbolista pueda dar, o el equipo pueda dar respuesta a las distintas situaciones que se le planteen el fin de semana, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Tener un patrón de respuesta física, evidentemente, por eso debemos de mirarlo con ojos condicionales para poder dar respuesta al modelo de juego, a las exigencias que el modelo de juego nos demanda. Aquí, llegado a este punto, es donde volvemos a la orientación semanal de la carga. Aquí tenemos otra vez lo que os comentaba anteriormente, una semana de entrenamiento ampliamente hablada, analizada, y aquí es donde nuestra responsabilidad, nuestras funciones deben de decidir qué tareas deberían ser adecuadas para unos días u otros. Y a partir de aquí, otra vez vuelvo al inicio, la capacidad de persuasión, la capacidad de aconsejar, de ayudar al cuerpo técnico a tomar buenas decisiones en cuanto a la elección del tipo de tarea. Al final, seguramente un entrenador va a querer decidir hacer una serie de trabajos, una serie de tareas que pueden dar respuesta a la preparación del siguiente partido. Nosotros creo que debemos de aconsejar, de acompañar en ese proceso de construcción de esas pequeñas piezas para que los cuerpos técnicos tomen las mejores decisiones para que nuestro equipo llegue en mejores condiciones al fin de semana. Quería proponer un ejemplo antes de terminar, un ejemplo concreto, esta tarea que os la pongo para que la podáis ver. A ver. Una tarea donde participan muchos futbolistas, distintos colores, muchas tomas de decisión, 4 espacios, 4 comodines en cada espacio. El objetivo se cumple cuando los 4 pivotes que tenemos en cada espacio consiguen conectar con el balón. Y aquí lo que debemos de hacer en el proceso de análisis de la tarea para saber cuándo incluirla o cuándo nos puede venir mejor utilizar este tipo de tarea es analizar qué comportamiento tiene el equipo en las distintas variables que escojamos, por ejemplo, en este caso, distancia total, número de aceleraciones, desaceleraciones, número de sprints, alta velocidad y el gasto metabólico que tenía esta tarea, no solamente a nivel de equipo, sino también defensores, medios, carrileros y delanteros. Al final, resulta de vital importancia el conocer cómo se comportan cada uno de nuestros futbolistas dependiendo del tipo de tarea que les vamos a proponer. En este caso no había mucha diferencia porque entre las distintas posiciones, más allá de las características individuales que tuviera cada uno de los futbolistas, y al final, una vez analizada la tarea, ver hacia dónde se enfoca esta tarea
y ajustado con los tiempos de trabajo, las series y las repeticiones, pues decidíamos que esta tarea era una tarea ideal para ubicarla en una situación de -1, donde haya mucha decisión cognitiva, donde haya mucha toma de decisión, pero no una excesiva fatiga en cuanto a alta velocidad, sprints, que entendemos que seguramente no sería el mejor día para aplicarlo. Un ejemplo de cómo analizábamos una tarea para saber cuándo incluirla. Otro ejemplo de otra tarea, aquí como podéis observar, veréis que hay un grupo más reducido de futbolistas y os la detallo para luego poder explicarla. Aquí vemos cómo hay un golpeo del portero sobre un jugador, una recuperación y una rápida transición para finalizar. Luego añadíamos una segunda acción que iba más relacionada con el modelo de juego, más que con el aspecto físico, donde había una situación real de 1 contra 1 en banda para centrar y rematar. Al final, en el modelo de juego en el que nosotros utilizábamos, el cuerpo técnico le daba mucha importancia a las segundas acciones, a las caídas, para ganarlas y esos recorridos que se podían dar una vez realizada esa disputa o haber ganado esa segunda acción. Bien, por número de futbolistas, por características de la tarea, esta tarea entendíamos que era una tarea ideal para ponerla un +1. Ponemos aquí un lunes, pero se podría utilizar cualquier día después de realizar un partido, evidentemente con los futbolistas que no hayan participado, para intentar compensar la carga de trabajo que hayan tenido o que no hayan tenido en el partido. Otra vez la repito, aquí podemos ver cómo hay una acción de una disputa, los defensores salen y luego se plantea una situación real de transiciones tras recuperación para finalizar con velocidad. En el modelo de juego con carrileros utilizábamos muchísimo los cambios de orientación y utilizábamos estos días para hacer estos trabajos técnico-tácticos con situaciones de determinación en las bandas para terminar con un centro y con un remate. A partir de aquí, de plantear esta tarea, venía el proceso de análisis en el que esa pequeña pieza del puzzle debíamos de tener el máximo conocimiento de cómo se estaba comportando el equipo o cómo se estaban comportando los distintos elementos, los distintos jugadores en cada uno de sus roles dentro de la tarea. Como podéis ver, había un golpeo directo, una segunda jugada, una transición, y aquí podíamos ver todas las variables que analizábamos para ver si realmente esa tarea era adecuada para ese día, si realmente estábamos trabajando los aspectos que considerábamos oportunos en esta sesión. Dicho todo esto, y para ir terminando, porque tampoco disponemos de mucho tiempo, nosotros los preparadores físicos, o yo entiendo que en mi función como preparador físico, teniendo tanta gente, y en este país tenemos la suerte de tener muchísimos profesionales que nos dan luz, científicos que nos dan luz a nuestro trabajo, es coger esa información que nos transmiten para intentarla aplicar en el día a día. Pero esto, desgraciadamente, no es lineal. Al final, como he comentado anteriormente, hay muchos aspectos que pueden afectar al comportamiento de nuestros futbolistas en distintos momentos de la competición o de los entrenamientos. Es bueno que conozcamos cómo se ejecutan esas tareas. Es bueno que conozcamos cómo se comporta un futbolista. Es bueno que conozcamos qué necesidades tiene cada demarcación concreta en el modelo de juego que pretendamos aplicar. Pero hay veces que esto no es lineal, esto no es siempre 2 más 2 es 4, sino que hay veces que podemos tener variaciones, y ahí es donde nosotros debemos de ir reconstruyendo a cada paso que damos, a cada pequeña vida que planteamos entre partido y partido, el tomar decisiones en función de lo que vayamos viendo. Para poner un ejemplo de lo que os digo, he tenido la suerte en mi última etapa como preparador físico de compartir unos meses con Julen Castellano. Aquí podéis ver un ejemplo de una tarea tipo que teníamos, era una tarea tipo de control,
donde valorábamos el comportamiento del equipo en una tarea tipo que se daba siempre en los -1. Era un partido de fútbol, 10 para 10, en 68 por 68. Y veíamos el comportamiento del equipo y, como podéis ver, en la métrica de metros por minutos, podemos ver que el equipo se comporta de manera bastante similar. Eso nos permitía conocer que esa tarea la solíamos utilizar en un -1 y que los futbolistas o el equipo se comportaba de una manera muy similar. Sabíamos que cuando hiciéramos esa tarea, el equipo se iba a comportar de esa manera y estábamos dando respuesta a unas necesidades que entendíamos nosotros que debíamos de cubrir en el -1. Pero esto, cuando hacemos un análisis más profundo, hacemos el análisis de un futbolista en concreto en esa misma tarea, podemos ver que el promedio de metros por minuto varía muchísimo, que la acceleration density, una variable que nos da información sobre los cambios de dirección, las aceleraciones, desaceleraciones de ese futbolista y la alta intensidad que está marcada por el tamaño de este círculo, variaba muchísimo dentro del mismo futbolista dependiendo del día en que lo habíamos realizado. En distintos días se comportaba de manera diferente. Entonces, en ese sentido, os he propuesto cómo entendía yo el proceso de construcción del modelo de juego, el escoger las piezas del puzzle que nos permitan dar respuesta a cada día de entrenamiento, pero una vez terminado ese proceso de entrenamiento, hay que entrar en el análisis de cómo se han comportado el equipo, de cómo se ha comportado cada futbolista y si han habido variaciones, del preguntarnos el por qué. Entonces, como os he dicho, como podemos ver anteriormente en esta diapo, vemos que el equipo se comporta de manera igual, pero como podemos ver aquí, un mismo futbolista se comporta de manera distinta. Y es nuestro trabajo el entender el por qué ese futbolista se ha comportado de manera distinta, qué ha pasado. Ha visto que no estaba en el equipo titular, emotivamente, emocionalmente no está en su mejor momento. Las dos primeras acciones que ha hecho han sido de mucha exigencia y por eso le han llevado allí. Al final son muchas las variables que pueden afectar a nuestro día a día y esto es simplemente un ejemplo. Esto lo debemos de trasladar a todo el proceso de entrenamiento. Y escuchaba hace poco a Miguel Ángel Campos, creo que una referencia también dentro del mundo de la preparación física y el trabajo en los equipos que ha ido desarrollando durante muchos tiempos, y hablaba de un proceso cíclico de reconstrucción de manera continua y de toma de decisiones de manera continua de los procesos de entrenamiento. Esto no es lineal, esto sufre muchas variaciones debido a todas las afectaciones que puede tener un futbolista, que puede tener un equipo, dependiendo de los momentos en la temporada en que estemos, y a partir de aquí es donde aparece ese arte del tomar decisiones basándonos siempre en la información que nos rodea y también, evidentemente, con la información científica que se extraen de los papers y de todos los científicos que nos dan luz a nuestro trabajo. Creo que nuestro trabajo tiene que ser el aglutinar todos estos aspectos para poder dar respuesta a un buen proceso de entrenamiento, permitir que nuestro equipo esté en un proceso óptimo para llegar a la competición y dar respuesta a las exigencias que tiene nuestro cuerpo técnico. Dicho esto, os doy las gracias, espero que haya sido de vuestro interés y para cualquier consulta o cualquier aclaración o cualquier comentario, pues os escucho.